Entonces, lo primero que vamos a hacer para entender los números enteros es entender su naturaleza, la naturaleza de los números naturales. Así suene como redundante en la naturaleza de los números naturales. Eso es el objetivo de esta nueva sección. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la naturaleza de los números naturales? Pues resulta que los números naturales se pueden describir por medio de unos axiomas que se llaman los axiomas de Peano. Ellos definen de manera exacta el conjunto de números naturales. Peano es un matemático italiano del siglo XIX, ¿cierto? O sea que solo hasta el siglo XIX esa teoría empezó a nacer, la teoría de los números naturales. Pero, y nació precisamente por con los adelantos de la lógica y todas esas cosas, entonces decidieron axiomatizar la aritmética y aparecieron los axiomas de Peano. Entonces, ¿para qué sirven los axiomas de Peano? Sirve para definir el conjunto de los números naturales, que se usa este símbolo para hablar de él, que son los elementos, entonces, que se pueden construir a partir de una constante, que es el cero, y una función que se llama la función sucesor, que dado un número natural de otro número natural, que cumplen las siguientes propiedades. El cero y la función sucesor cumplen las siguientes propiedades. La primera es que el cero es un número natural, o sea, el primer número natural es el cero, y nos lo dan así de gratis, este es un número natural, y le dicen a uno, si yo tengo un número natural n, entonces su sucesor también lo es. Luego lo que dice esto es que, dado cualquier cosa que es un número natural, sucesor de S de n también es un número natural. Ese es el segundo axioma de Peano, que el primero dice el cero es un número natural y el segundo dice cualquier número natural se construye como sucesor de otro número natural. Y no hay otra manera de construir números naturales, sino como sucesor de números naturales que ya tengamos. El tercer axioma de Peano dice que ningún número, que el cero no es el sucesor de ningún número. O sea, que si yo hago el sucesor de un número natural, eso no puede dar cero. El cero no es el sucesor de ningún número natural. Y entonces eso es muy importante porque como que dice que el cero es el primerito. Y como que detrás de él, con la noción de sucesor, no hay nadie. Cuarta axioma de Peano dice la función sucesor es inyectiva uno a uno, lo que significa que si el sucesor de un número es igual al sucesor de otro, es porque esos números son el mismo. O otra manera de leerlo, que es la contrapositiva, si dos números naturales son diferentes, entonces sus sucesores son diferentes. O sea, dos números naturales diferentes no pueden tener el mismo sucesor. Es lo que dice el cuarto axioma de Peano. Y el quinto axioma de Peano dice algo que lo exploraremos bien cuando veamos las técnicas de inducción, pero dice lo siguiente, dice que si yo tengo un subconjunto de números naturales, alguien me dice, vea, ahí le doy un subconjunto de números naturales, y ese subconjunto de números naturales tiene al cero, y, y puedo mostrar que cuando tiene a 1, tiene al siguiente, que si n es un número natural que tengo un número que está en ese conjunto, el sucesor también está en ese conjunto, entonces la única opción es que este conjunto con el que yo arranqué sea los naturales. O sea, una manera de demostrar que un conjunto es el conjunto de números naturales es demostrar que el cero está en el conjunto y que cuando un número está en ese conjunto, el sucesor también lo está. Y si yo tengo estas dos propiedades, puedo concluir que ese conjunto es exactamente el conjunto de números naturales. Eso es lo que dice el quinto axioma. Y lo usaremos para demostrar cosas por inducción, ya veremos en su momento. Estos 5 axiomas son los que determinan la naturaleza, las propiedades de los números naturales. Como lo hicimos en la clase oficial antes del paro, uno puede ponerse a dibujar de alguna manera, tratar de ver gráficamente cómo puede representar estos números naturales con esos axiomas, y entonces recuerden que terminamos haciendo cosas como está diciendo, el cero es un número natural, entonces voy a dibujar un numerito que es el cero. Este puntico que hay aquí va a ser el cero. Y entonces el primer axioma ya lo tengo. Estoy haciendo una bolsa donde estén todos mis números naturales. Entonces el primero que meto en la bolsa es el cero porque es el primero que me dicen que es un número natural, y el axioma 1
ya cumplió su objetivo, ya hay un número natural, no hay más, por ahora, el 0. Entonces ahora voy a usar el axioma 2 para construir otros números naturales. Entonces el axioma 2 dice, para construir un número natural, necesito tener números naturales y aplicarle la función sucesor. Entonces, el único número natural que tengo es el 0. Entonces, yo podría construir otro número natural. Voy a ponerlo aquí. Que sería el sucesor del 0. Y ese sería mi segundo número natural. Voy a construir un tercer número natural. Entonces, aquí dice, ¿cómo puedo construir un tercer número natural? Pues, tengo el 0, tengo el sucesor de 0. Voy a construir un tercero, otro, pero la única manera de construir números naturales es con la función sucesor. Entonces voy a construir otro número natural que va a ser el sucesor, perdón con esto lo hago a mano, del sucesor del 0. O sea, este tercer número natural es el sucesor del sucesor de 0. O sea, es el sucesor de este de aquí. Y este de aquí, ¿cómo se llamaba? Se llamaba sucesor de 0. Entonces, tengo un tercero. Resulta que yo podría pensar, entonces voy a ir poniendo voy a ir dibujando unas flechitas así para mostrar cómo construir el número. Entonces, este segundo lo construí a partir del primero, este tercero lo construí a partir del segundo y voy a construir otro. La pregunta es, ¿podría construir uno, o podría decir que que el sucesor de este es este? Entonces, la respuesta es no, no puedo decir eso, porque aquí dice que la función sucesor es 1 a 1 y esto significaría que habría un número que tiene al que llegan de aquí y al que llegan de aquí, o sea, tendría una función que no es 1 a 1. Entonces no puedo construir así el sucesor el sucesor tiene que ser otro diferente. No puede ser ni este ni este. Ahora, ¿por qué no puede ser el primero? Porque dice aquí que ningún número, el sucesor de ningún número da 0, entonces no puede ser el 0. Puede ser el segundo, no, porque la función no sería inyectiva, entonces tiene que ser uno nuevo. Entonces voy a ponerlo por aquí para poder escribir. Entonces es mi nuevo número, que sería el sucesor de lo que ya hay. ¿De quién? De este, que tenía dos S. Entonces el sucesor del sucesor de 0. Y cierro, cierro y cierro. Y tengo mi tercer número natural que lo creé a partir de este segundo número natural. Ahora, ¿puedo hacer más números naturales? Sí, porque este axioma no dice cuántas veces puedo aplicar, puedo aplicar todas las veces que quiera. El sucesor de un número natural es un número natural. Entonces puedo hacer un cuarto número natural. Pongo por aquí lejitos. Pero ese cuarto número natural no puede ser, o sea, yo no puedo salir de aquí para acá. ¿Por qué? Porque este señor, entonces este señor, esto me daña la inyectividad de la función sucesora. Habría uno que llega ahí y otro que llega ahí, o sea, había dos diferentes que llegan ahí, eso no puede pasar. Tampoco puede llegar al anterior por la misma razón. Tampoco puede llegar al 0 por el axioma número 3, que dice que nadie es sucesor de 0. Que el sucesor de nadie es 0, perdón. Sí, que el sucesor de ningún número da 0. Entonces, la única opción es uno nuevo. Bueno, y así sucesivamente. Más y más y más y más. Para cada número natural tengo un siguiente. Y eso no acaba, no termina nunca. Entonces, ¿cómo podría yo describir? Aquí, ¿cómo podría yo describir números naturales? Entonces, como típicamente uno los pone, típicamente uno empieza en el 0, pasa al 1, pasa al 2, pasa al 3, pasa al 4, lo que llama el 4, el 5, el 6, el sucesor del anterior, 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 el sucesor del anterior. Y esos son los números naturales. Esos son los números naturales. Un poco de elementos encadenados por una función sucesor. Por eso cuando uno dibuja los números naturales, los dibuja en una recta, así, y los pone punticos en la recta.
Aquí ya, además, hay otras cosas como la noción de distancia, esas cosas, pero ahora no me preocupen por eso. Simplemente el uno es el sucesor del otro, el uno es el sucesor del otro, el uno es el sucesor del otro, y así están todos los números naturales. Esos son los números naturales. ¿Cierto? ¿Qué son los números enteros? Los números enteros son, además de estos, es como que podían crecer hacia, además de los números naturales que crecen hacia la derecha, llamémoslo así, entonces también tendríamos una manera de crecer hacia la izquierda, igual que habría como una especie de predecesor, quieren verlo así, esos serían números enteros, son, esos serían números enteros. Entonces, los números naturales, enteros, que son los naturales, que empiezan de aquí para allá, y los enteros van de aquí para allá y con una copia de aquí para allá, que uno los llama positivos y negativos. Podría utilizar 10.000 maneras de representarlos. La que conocemos y tenemos en la cabeza es la de los positivos y los negativos. Esa es la naturaleza de los números naturales, ¿cierto? Los enteros entonces son una copia de, dos copias de los naturales, una que se le pone el signo, la de los negativos, y la otra, y que crece en las dos direcciones como el dibujito que teníamos aquí. Esa es la naturaleza de los números naturales, ¿cierto? Ahora, siendo así, uno, ¿cómo representa los números naturales? Resulta que si uno se pone a escribir números naturales solo con estos dos, con el cero y con la función sucesor, entonces el número 10 que conocemos, el número, nosotros sabemos escribir los números es como en una notación que le hemos llamado, que se llama notación decimal. Y entonces el 10 sería, en esta notación, sería el sucesor del sucesor del sucesor, y así sucesivamente. 10 veces ponemos la S de 0. Eso sería el número 10. Pero entonces, o sea, esta S estaría 10 veces. Pero imagínense uno tener que escribir el número 10 con 10 S. Eso sería aburridísimo, sabiendo que ya sabemos escribir así. Entonces, realmente estos son los números naturales, pero hay maneras de escribirlo, de representarlo simbólicamente. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Eh, bueno, pero antes de eso, antes de ver cómo representarlo simbólicamente, de otras maneras de representarlo, está que los números naturales, estos son los números naturales, pero una vez tengo los números naturales, ¿qué puedo hacer con ellos? Entonces resulta que yo puedo operarlos. Y entonces las operaciones típicas que conocemos nosotros de los números son la suma, la multiplicación o cosas de ese estilo, ¿cierto? O las relaciones de orden. Entonces voy a mostrarles que con estos axiomas uno ya puede definir qué es sumar, qué es multiplicar, sin necesidad, de hecho, son cosas que se fundamentan en esos axiomas, son operaciones que se fundamentan en esos axiomas. Por ejemplo, cuando uno le dicen sume dos números naturales, entonces la idea para sumar dos números naturales es decir, bueno, pues la cosa es muy sencilla. Primer axioma, si el número natural de la derecha, el m, es 0, entonces n más 0 siempre va a dar n. O sea, la operación de suma es una operación que cumple con esa propiedad, que n más 0 siempre da el mismo n. Y la segunda axioma de la suma es que si me dicen que sume n con el sucesor de alguien, porque ya vimos que los números naturales o son el 0 o son el sucesor de alguien. Entonces, si me dicen sume n con 0, eso da n. Si me dicen que sume n con el sucesor de alguien, entonces lo que tengo que hacer es sumar n con el alguien, o sea, n con m, y al resultado le calculo su sucesor. Y eso es lo que yo llamo sumar n más el sucesor de m, da el sucesor de n más n. Y con esta definición podemos calcular la suma de cualquier par de números. Vamos a hacer una pequeñita aquí, porque el número de S es muy grande, pero de resto todo funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a sumar el sucesor del sucesor de 0, que uno conocería como el 2, con el sucesor de 0, que uno conocería como el 1, y entonces vamos a aplicar esos axiomas. Entonces estoy sumando un número, este sería n, con 1, este sería m, y entonces
¿cuál axioma podría aplicar? Entonces, podría aplicar el axioma que dice que n más 0 da n. Entonces digo, no, porque aquí el segundo número para sumar no es un 0. Y es el único caso en que lo puedo aplicar es cuando el segundo número es un 0. Ah, bueno, entonces tengo que aplicar el de aquí que dice que si el segundo número es s de algo, aquí es s de algo. Entonces, ¿qué dice el axioma? Dice, el resultado es, coja todo este número, que es n, súmeselo a este, que es 0. O sea, todo este número, que es n, se lo sumo a 0. Y el resultado le pongo un sucesor más, una s más. ¿Listo? Ahora, voy a sumar este SS0 más 0. ¿Cómo lo sumo? Digo, ese sí ya, como es algo más 0, puedo aplicar el axioma 1 y eso da el mismo algo. O sea que este SS0 más 0 da como resultado el mismo número, SS0. Y a ese fue el que le puse la S de afuera. Entonces el resultado de aplicar esos axiomas es 3 veces la S0, o sea, el 3 que nosotros esperábamos que diera. Lo que nosotros sabemos que da 2 más 1. Y definitivamente esta definición es la definición de la suma que nosotros conocemos. O sea, sumar dos números naturales no es más que aplicar estos dos axiomas y ya. O sea, la suma de los números naturales es una operación que cumple estos dos axiomas. ¿Sí? De la misma forma, podemos definir multiplicar dos números, n por m. Entonces, acuérdense que realmente n por m es sumar m veces o sumar n veces, una de las dos. Entonces, vamos a hacer axiomas también. El primer axioma dice, si usted quiere multiplicar n por el 0, eso va a dar 0. N por 0 siempre da 0. O sea, si el segundo número de la multiplicación es 0, póngale 0. Y si el segundo número de la multiplicación es un sucesor de algo, entonces primero multiplique n con m. Eso le da un número. Y ahora súmenle otra vez n, y eso le da n por el sucesor de n. N por, que es lo que nos daría n por m más 1, o sea, n por m más n. Entonces, con esta definición ya tengo cómo multiplicar números. Por ejemplo, voy a multiplicar sucesor de 0, que es lo que nosotros conocemos como el 2, con el sucesor de 0, que es lo que nosotros conocemos como el 1. Entonces, eso debería dar 2, ¿cierto? Pero vamos a usar los axiomas. Sucesor de 0 por sucesor de 0. Entonces, ¿cuál axioma puedo usar? El primero no, porque el primero dice que el segundo número debe ser 0, y no es 0, es sucesor de 0. Entonces, puedo usar el segundo axioma que dice que el segundo número es el sucesor de alguien. Listo, es sucesor de 0. Entonces, el axioma dice, en ese caso, coja el primero, multiplíquelo por el de adentro, y luego súmele el primero otra vez. Entonces, cojo el primero, que es sucesor de 0, lo multiplico por el de adentro, o sea, por 0, y le sumo el mismo número otra vez. Pero ahora tengo una multiplicación y una suma. Esta multiplicación, ¿cómo la voy a resolver? El sucesor de 0 por 0, según el axioma 1, eso da 0. Entonces eso me da 0, ya lo reemplacé. Más, aquí está el más, y este es sucesor de 0, lo ponemos aquí. Ahora, 0 más sucesor de 0, ¿cuánto da? Entonces voy a usar los axiomas de la suma, porque ya estoy en los axiomas de la suma. Los axiomas de la suma dicen cómo sumar si aquí si el segundo número es un 0 o si el segundo número es sucesor de algo. Entonces yo no puedo decir de una vez que 0 más cualquier cosa da la otra cosa, porque ningún axioma me dice eso. Los axiomas me dicen es que n más 0 da n, no dice que 0 más n da n. Entonces yo no puedo usar ese axioma, aunque podría demostrar que si n más 0 da n, 0 más n da n, pero tendría que demostrarlo antes de poder usar. Como no lo tengo, entonces lo que voy a hacer es usar el axioma de acá. Dice, si yo voy a hacer algo más s de m, eso es hacer sucesor de ese algo más m. Entonces, esto diría 0 más sucesor del sucesor de 0, sería el sucesor, o sea, lo que sigue aquí en este pasito es el sucesor de, eh, el sucesor de n, o sea, 0, más s de 0. Sí. Y el sucesor de m más s de 0. Entonces, ahora tengo que mirar cuánto da este de 0 más ese de 0 de aquí adentro. 0 más ese de 0, de nuevo aplico la misma regla y me daría igual a
sucesor, esa es esa misma S de aquí. Ahora voy con lo de adentro. Entonces lo de adentro queda 0 más S de 0, según esto sería el sucesor de 0, que es el número de la izquierda, más lo que está dentro de la S, que es un 0. 0 más 0. Listo. Entonces, tendría el sucesor del sucesor de 0 más 0. Ahora, 0 más 0, ¿cómo lo resuelvo? Con el primero, que dice que 0 más 0 da 0. Entonces, caigo en el de aquí. Por lo tanto, multiplicar 2 por 1 da 2. Yo sé que esta sería una forma muy complicada de multiplicar 2 por 1 cuando nosotros sabemos multiplicar 2 por 1. Lo que estoy tratando de mostrarles es que definimos los naturales con solo dos elementos, el 0 y la función sucesor, con unos axiomas, y que con esos axiomas yo puedo definir lo que es la suma, lo que es la multiplicación. Ahorita voy a definir lo que es la relación ser menor que, y puedo definirlo todo. O sea que para poder entender los números naturales, lo único que hay que entender es lo que se puede hacer a partir de los axiomas de Peano, que son solo 5. Entonces, eso es lo que hacen los matemáticos típicamente. Reducen todo a lo mínimo para poder entenderlo, le encuentran todas sus propiedades y pueden decir que en todos los naturales tienen ese poco de propiedades que pueden demostrar a partir de eso mínimo que dicen que es lo que tienen que cumplir todos. Y así se hace la teoría de cualquier cosa. A partir de unos axiomas, lo más poquitos posibles, empiezo a mirar qué puedo demostrar a partir de ellos. Entonces, puedo definir la suma, puedo definir la multiplicación, también puedo definir la relación de orden. Puedo decir cuándo un número es menor que otro. Entonces yo digo que un número es menor que otro, entonces necesito, hay tres axiomas. El primero, dice 0 es menor que cualquier otro número, diferente de 0. O sea, 0 es menor que n, da lo mismo que decir 0 es diferente, o sea, todo número natural diferente de 0 es mayor que el 0. O mucho. 0 es menor que todo número natural diferente de 0. Eso es lo que dice el primer axioma. El segundo axioma dice, el sucesor de cualquier cosa nunca será menor que 0. O sea, sucesor de menor que 0 siempre es falso. Sucesor de algo menor que 0 es falso. Y el tercer axioma dice, el sucesor de n es menor que el sucesor de m, sí, solo si el n era menor que n. Entonces, fíjense que es una manera de decir, si dos cosas tienen s, quíteles esas s y compárelas sin esas s. A ver, y si da menor que m, entonces da. Por ejemplo, para saber si 2 es menor que 1, ya sabemos que tiene que dar falso. Entonces, esto diría, sucesor de 0 es menor que sucesor de 0. Eso es equivalente, aquí debería decir equivalente, no igual, aquí debería decir equivalente. Es equivalente a que el de adentro sea menor que el de adentro de acá. O sea, que sucesor de 0 sea menor que 0. Y resulta que el sucesor de menor que 0 da falso por este axioma. Entonces, el sucesor de 0 no es menor que el sucesor de 0. Luego también podemos definir relaciones. Así de potente son los axiomas de Peano. Con solo los axiomas de Peano puedo definir los números naturales, quiénes son, qué operaciones son los números naturales, relaciones con los números naturales, etc. Solo con 5 axiomas. Ahora, evidentemente, trabajar con la representación de números naturales asociada a los axiomas de Peano sería impráctico. Como les dije ahorita, escribir el número 10 ya sería complicado. Imagínense escribir el número 12.537. Habría que escribir 12.537 S seguidas de un 0. Y pues eso es absolutamente impráctico. Entonces, ¿cómo representa uno los números naturales? Entonces, uno dice, bueno, pues entonces inventemos los símbolos para hablar de los números. Y entonces, ¿con cuántos símbolos representan los naturales? Con 1, con 2, con 8, con 10, con 16. Y resulta que el sistema de numeración decimal, el que conocemos hoy en día, el que todos ustedes usan para escribir los números, es un sistema que se inventaron con 10 símbolos, que los hemos llamado dígitos toda la vida, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y 9. Esos son símbolos. 0, conocemos como 1, el 2, el 3, son símbolos que ya hoy en día tienen para nosotros un nombre y ese nombre lo asociamos con esa manera de dibujar. Si yo le digo escriba el 9, la mayoría de ustedes va a escribir un 9 muy parecido. Todos van a tratar de escribir el 9 como se escribe el 9. Si yo le digo a alguien escriba el 9, pues todo el mundo va a tratar de hacer algo así, ¿cierto? 9, para escribir el 9. Pero, porque ya hoy, porque ya nos educaron así. Pero son 9 símbolos que se inventaron para escribir los números naturales.
Ahora, ¿cómo? Ese es el sistema de notación decimal que conocemos hoy en día. Entonces, eh, por ejemplo, el 12.537 que les estaba hablando allí, representa un número natural que con notación decimal lo que dice es que este 7 son las unidades, que este 3 son las decenas, que este 5 son las centenas, que este 2 son las unidades de 1000 y que este 1 son las unidades de 10.000. Esa es la manera de escribir los números que se encontraban los antiguos. Antes de que existieran las sumas de Peano, acuérdense, las sumas de Peano siglo XIX. O sea, en el siglo XIX Peano dijo, voy a formalizar los números naturales. Pero hasta esa época, digamos, lo más formal era este tipo de notación decimal y esas cosas. Bien, entonces la notación decimal sirve para representar números como los conocemos hoy en día, los números naturales, como todos conocemos que se hace. Entonces, esa es una notación que se usa para representar los números naturales, los que acabo de describir con esas propiedades. A ese número 10 que aparece aquí se le denomina la base del sistema de numeración, por eso se dice que es el sistema decimal, por el 10. ¿Cierto? Y aquí utilicé 10 dígitos, 10 símbolos para representar los números naturales. En general, uno puede representar el número en cualquier base, con 2 símbolos, con 3 símbolos, con 4 símbolos, con 5 símbolos, hasta con uno. Con un símbolo es como hacemos con el sucesor. Con un símbolo significa que el número 12.537 hay que escribirlo con 12.537 palitos, 12.537 S, de alguna manera 12.537 de esos, lo cual es demasiado engorroso. Pero cuando se usan otras bases, como la base 10, los números se escriben, números grandes se escriben realmente con poquitos símbolos. Entonces, sea B el número, un número entero mayor que uno, o sea, 2, 3, 4, 5, 10, 16, lo que sea. Entonces vamos a decir cómo se expresa un número entero positivo en esa base. Resulta que se expresa de manera única, o sea, solo hay una manera de escribir cualquier entero positivo de los que conocemos hoy en base 10, se puede escribir en base B de una sola manera. Y típicamente la manera de escribir un número n en base B es escribir el número, digamos, haciendo el paralelo con el base 10, escribir el número que en las unidades de esa base, en las decenas de esa base, en las centenas de esa base y así sucesivamente hasta llegar a donde toque llegar para poder describir el número. Entonces, típicamente el último dígito de un número en cualquier base tiene que ser diferente de cero, porque si fuera cero quiere decir que me sobra y entonces empiezo en el primero que es, por eso dicen que los ceros a la izquierda no valen. ¿Sí? O sea, ahora, donde K es un entero no negativo, bueno, entonces, lo que quiero decir aquí es que el número se escribe así, dígito K menos 1, dígito A, dígito 1, dígito 0, en base B, y ese se denomina que es la expansión de N en base B. ¿Qué hacemos hoy en día todos nosotros? La base 10 es la que conocemos y usamos, y entonces en lugar de escribir 12.357 en base 10, lo escribimos así, porque ese es por defecto la base en la que todos escribimos los números. Entonces hemos hecho una convención mundial y es que no le escribimos esto está en base 10 porque todos sabemos que si no vamos a cambiar la base, nos vamos a comunicar en base 10. Pero el día que no nos comuniquemos en base 10, sino en otras bases, entonces escribiremos en qué base estamos hablando. Entonces, los números naturales se pueden representar, conclusión, eh, con, con un número finito de símbolos, con 2, con 3, con 4, con 6, con 10. Lo típico es usar en el computador, en la computación, lo típico es usar base 2, que significa que tengo que representar los números con dos símbolos, y usualmente se usan el 0 y el 1. Entonces, cuando a mí me dicen el número 10.101 en base 2, entonces ese significa que este 1 es por ser base 2 a la 0. Este 0 de aquí es multiplicado por 2 a la 1. Este 1 de aquí es multiplicado por 2 a la 2.
este 0 de aquí es multiplicado por 2 a la 3 y este 1 de aquí es multiplicado por 2 a la 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aunque los dígitos del número los escribimos de izquierda a derecha, 1, 0, 1, 0, 1, su interpretación es el más significativo es el de la izquierda y el menos significativo es el de la derecha. Por eso el menos significativo es el que se multiplica 2 a la 0, el siguiente se multiplica por 2 a la 1, el siguiente por 2 a la 2, el siguiente por 2 a la 3, el siguiente por 2 a la 4 y así sucesivamente. En ese caso, si yo hiciera esta suma en decimales, eso da el número 21. O sea que aquí tengo el 10101 en base 2, es el número 21 en base 10. ¿Listo? Otra base muy utilizada en informática es la base octal, en la que hay solo 8 símbolos, del 0 al 7. Y entonces este dígito, este número, el 17016 en base 8, resulta ser el número 7694. Otra base muy utilizada en informática es la base 16. El 8 es porque un byte tiene 8 bits. Entonces el 8 es un número muy importante en informática y por eso la base 8 existe. Y el otro número importante es 2 bytes, que son que hacen 16, como 16 campos, y entonces los números en base 16 también son importantes da lugar a lo que llaman el sistema hexadecimal. Y entonces los símbolos, cuando tengo 16 símbolos, son los dígitos del 0 al 9, y me faltan 6 símbolos, entonces utilizo las letras A, B, C, D y F mayúscula para escribir en lo que llaman hexadecimal. Entonces, por ejemplo, este número 2AE0B en base 16 es el B, que representa el 11 por 16 a la 0, el 0 por 16 a la 1, el E, que representa el 14 por 16 a la 2, el 10, la A, que representa el 10 por 16 a la 3, y el 2 que hay ahí, que representa el 2 por 16 a la 4. O sea, a pesar de que utilizo A, B, C, D, E y F, realmente se está representando el número 10 decimal, el número 11 decimal, el número 12 decimal, el número 13 decimal, el número 14 decimal, el número 15 decimal. Sino que, ¿por qué no utilizo entonces 10, 11? Porque ahí utilizaría 2 dígitos y después cuando yo escribo yo no sabría decir si cuando escribo 1, 1, 0, eso estoy escribiendo es el 11 y el 0, o estoy escribiendo el 1 y el 10. ¿Cuál número estaría escribiendo ahí? O estoy escribiendo el 1, seguido del 1, seguido del 0. Entonces, como no puedo distinguir eso, entonces es mejor poner símbolos que me permitan distinguir qué es lo que quiero decir. Y por eso se pone A, B, C, D, E y F. Pero a la hora de convertirlo en decimal, la B es el 11, la A es el 14, la A es el 10 y así. Bueno, este es el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Y así se representan los números naturales en base B. Entonces, con lo que acabo de decir, queda claro cómo calcular la representación decimal de un número natural dada su expansión en base B. Es decir, si a mí me dicen, mi número lo escribo así en la base 2, entonces yo ya sé qué tengo que hacer para ver cuál es el número decimal correspondiente. Si me dicen, este es mi número en base 8, yo ya sé lo que tengo que hacer para calcular el número decimal correspondiente. O si me dicen, este es mi número en base 16, yo ya sé qué hacer para calcular el número en base decimal, el número en base decimal correspondiente. Pero lo que no sabemos hacer todavía es, si yo tengo un número decimal, como este, o como este, o como este, ¿cómo lo paso a base 2 o a base 8 o a base 16? Eso no lo hemos visto todavía, porque para poder hacer eso necesito otros conceptos. Entonces, ahorita vamos a llegar allá, pero por ahora dejamos así. Conclusión de esta parte es que los números naturales se modelan por medio de 5 axiomas que llaman los axiomas de Peano, y con esos 5 axiomas de Peano puedo construir todos los números naturales, puedo construir las operaciones de los números naturales con las propiedades que tienen las operaciones que conocemos de los números naturales, como la suma, la multiplicación, como el menor, funcionan igualitico que las que conocemos, o sea que se pueden axiomatizar. Y cuando uno axiomatiza con un número finito de axiomas, después va a poder automáticamente hacer muchas cosas o demostrar cosas automáticamente. Y lo segundo es que
a pesar de que uno puede reducir, digamos, la aritmética a los axiomas de Peano, eh, podemos hacer toda la aritmética que ya sabemos hacer con los números, como los conocemos decimales, porque hay una representación natural de todos los números naturales con símbolos. Conocemos con 10 símbolos, que son los dígitos, pero puede ser con 2, con 3, con 4, con el número de símbolos que queramos. Los típicos usados en informática son la base 2, que se llaman los booleanos, o los números binarios, la base 8, que se llaman los octales, la base 16, que se llaman los hexadecimales, y bueno, la base 10, que son los decimales. No sé si tienen inquietudes hasta allí. Yo tengo aquí una pregunta en el chat, no estoy mirando. Hacer ese número de números grandes, por ejemplo, 1 millón o 3 millones, sería un poco más largo y complicado, ¿no? ¿Cuál ejercicio, Miguel? ¿El de pasar a una base? ¿O el de, No, profe, era el de con los sucesores. el de qué? De los sucesores, con suma y multiplicación de sucesores. Obviamente. Es que el asunto es que todo lo que hicimos, muy bien, muy buena anotación. Todo lo que ya hicimos de la suma y todo esto hasta aquí todo eso está en base uno. En base uno es con sucesor, sucesor, sucesor. Entonces, en base uno todo eso es contra complicado porque el número de símbolos es muy grande. Lo interesante de todo esto es que cuando uno pasa a solo base 2 ya los números se reducen el número de símbolos que necesitan se reducen de una manera exponencial. Es decir, si yo necesitaba n símbolos para representar algo, ahora necesito logaritmo de n símbolos para representar el mismo número. Y logaritmo es una de las funciones más amadas por los informáticos porque significa bajarle la complejidad a cualquier cosa. Entonces, pasar a bases 2, 3, 8, 16 es un paso que a los informáticos nos descomplifica, digamos, hace la vida mucho menos compleja porque las cosas son mucho más sencillas utilizando esas bases. Por eso se usa base 10 en general, pero por debajo del computador está la base 2. Todo está en base 2. Todo está en base 2. O a veces, como están por 8, entonces eso se llama base 8, bueno, o base 16. Así está la base en el computador. Ahora sí, dejo de grabar aquí.